Welcome, students. English for Beginners. Explanation 8. WH questions in simple past. El contenido de este video comprende las preguntas WH en pasado simple. Vamos a hacer un pequeño repaso de los pronombres interrogativos y a ver el orden gramatical que tienen las preguntas WH en pasado simple. Vamos a comenzar. Los pronombres interrogativos o WH, o lo que se llama WH en gramática inglesa, son una serie o un grupo de palabras que me permite a mí solicitar información. Estos son los siguientes: qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, quién o quiénes, que en inglés se dice respectivamente what, when, where, how, why, who. Tenemos otro grupo con el cual también podemos contar para pedir información, como lo son cuál, cuáles, a qué hora, cada cuánto, por cuánto tiempo, cuánto y cuántos, que respectivamente se dicen which, what time, how often, how long, how much y how many. Las preguntas de información o preguntas WH, como habíamos hablado en una de las explicaciones anteriores, se abren con un pronombre interrogativo o lo que se llama en inglés WH. La forma de contestar estas preguntas es de manera directa con la información que me está pidiendo el WH que estamos usando. El orden gramatical no puede cambiar, es decir, es un orden fijo como el que tienen aquí abajo, que primero se coloca el WH, después el auxiliar, paso número 3 el sujeto, paso número 4 el verbo principal y paso número 5 el complemento. El orden gramatical de las preguntas en inglés no se puede cambiar. En español el orden gramatical de esta pregunta WH es muy diferente al orden que tiene en inglés, ¿ok? Entonces, independientemente del orden que tenga la pregunta en español, cuando ustedes la traducen al inglés, ustedes tienen que utilizar el orden gramatical que lleva la pregunta en el idioma inglés, no el orden gramatical que lleva en español, porque ustedes están traduciendo de inglés a español. Bien, ahora hay ciertos WH que tienen un procedimiento especial, como son which, who, how many, how much, y esto lo vamos a abarcar en este video. Ahora, el orden gramatical para las preguntas WH en pasado simple es el mismo orden gramatical estándar. Paso 1 WH, paso 2 auxiliar, que en el caso del pasado simple es la palabra did. Paso 3 el sujeto, paso 4 el verbo principal, que lo vamos a colocar siempre en presente. Y paso número 5 el complemento, que el complemento se coloca siempre y cuando no conteste la pregunta. Y les vuelvo a enfatizar, a insistir que este orden gramatical ustedes no lo pueden cambiar. Este es el orden que deben usar para redactar, construir las preguntas WH en el idioma inglés. Tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, we worked in Mexico last year. The children brought all the colors. Danny took the chairs to the garden. Luz arrived on Tuesday. Las preguntas que yo voy a sacar de esas oraciones son las siguientes. ¿Cuándo trabajábamos en México? 2. ¿Cuáles colores trajeron los niños? 3. ¿Cuántas sillas llevó Dani al jardín? 4. ¿Quién llegó el martes? Bien, para esto yo voy a utilizar o estoy utilizando los WH que les dije que tenían un procedimiento especial, como lo son which, who, how many y how much. Comenzamos entonces con una pregunta estándar que tomé a raíz de la oración we worked in Mexico last year. ¿Cuándo trabajábamos en México? Fíjense que lo único que cuando la traduje al inglés, la traduje utilizando el orden gramatical que tiene la oración o que tiene esta pregunta WH en inglés. Primero el WH, segundo el auxiliar, tercero el sujeto, cuarto el verbo en presente y 5 el complemento si no me contesta la pregunta. Me quedó la pregunta entonces en inglés. When did we work in Mexico? Y la respuesta es directo al WH que estoy utilizando. When, ¿cuándo? El año pasado, last year. Tengo por aquí un ejemplo cuando queremos trabajar con which, con cuáles. Este WH yo lo tengo que complementar según la información que yo esté pidiendo. Por ejemplo, la oración que tomé para hacer este ejemplo fue the children brought all the colors. Quiero preguntar cuáles colores trajeron los niños.
Entonces fíjense, así como en español yo coloqué la palabra colores inmediatamente después de el pronombre interrogativo cuáles, eso mismo yo lo voy a hacer en inglés, colocar which colors y luego sigo con aplicando los pasos en el orden que lleva normalmente: el auxiliar did, el sujeto they, el verbo en presente bring. Me quedó la pregunta which colors did they bring y mi respuesta directa: ¿cuáles colores? Los colores nuevos, the new colors. Preguntas con how many, ¿cuántos? Se hace el mismo procedimiento que trabajando con which. Tengo que completar el how many. Quiero preguntar ¿cuántas sillas llevó Dani al jardín? Así como yo coloqué la palabra sillas después de cuántas, en inglés voy a hacer lo mismo, colocar how many chairs y luego sigo aplicando el orden gramatical que tiene la pregunta WH en inglés. Paso número 1, how many chairs. Paso número 2, el auxiliar did. Paso número 3, el sujeto. Paso número 4, el verbo en presente, take. Aquí no coloqué el complemento. Lo pude haber colocado, no pasa nada. Fíjense que ni me suma ni me resta en lo que estoy preguntando. ¿Cuántas sillas llevó él? 23 sillas, 23 chairs. Y por último hice un ejemplo con el who, que significa quién o quiénes. Este WH who siempre va a pedir información acerca del sujeto. Entonces fíjense, como no podemos colocar la respuesta en la pregunta, quitamos el sujeto. También vamos a quitar el auxiliar porque vamos a dejar el verbo en pasado. Entonces yo voy a decir WH, verbo en pasado y complemento, pero esto solamente para este WH, para ningún otro, solamente este WH que tiene este procedimiento especial. La pregunta es ¿quién llegó el martes? Entonces coloco who, coloco mi verbo en pasado arrived y el complemento on Tuesday. ¿Quién llegó el martes? Queda traducido al inglés who arrived on Tuesday y mi respuesta Luz, que viene siendo el sujeto. Bueno, jóvenes, hasta aquí el tema del pasado simple. Any questions? ¿Algunas preguntas, por favor? Si tienen preguntas me las pueden hacer a través de la plataforma virtual. Y por los momentos, pues lo único que me resta decirles es thank you very much. See you soon. Bye bye.